Muy buen día, estimadas amigas y amigos de la página La Gestión Empresarial Exitosa. Soy el maestro Julio Antonio Mejía Márquez y esta es la cuarta entrega del tema de Contraloría Aplicada. Me voy a concentrar en la contabilidad financiera. Bueno, haciendo un breve recuento más o menos de cómo surge la contabilidad financiera. No la contabilidad, porque eso puede tener miles de años, ¿no? Pero la contabilidad financiera, pues realmente empieza a principios del siglo XX, ¿verdad? Y nace la profesión incluso de la contaduría pública. En la Gran Depresión de Estados Unidos, a principios del siglo XX, algunas economistas lo explicaban como que no había inversión por falta de información. Y entonces, o no había confianza en la información y lógicamente los inversionistas no iban a arriesgar sus capitales por eso, ¿verdad? Entonces, a raíz de ahí, se empezó a desarrollar toda una teoría sobre la contabilidad que buscara uniformizar la información y que ésta fuera comparable con otras empresas, ¿verdad? Primero empezó incluso por países, cada país tenía sus principios de contabilidad. Nosotros, en México, ¿verdad?, pues teníamos unos principios de contabilidad que realmente los tomábamos de los FASB americanos, ¿no? Básicamente, ¿no? Más simplificados, ¿no? A nosotros nos copiaban los peruanos, en fin, había ese tipo de cosas, ¿verdad? Incluso tuvimos una época en la que regulamos la contabilidad inflacionaria. Eso duró aproximadamente 8 años en México. En Estados Unidos jamás ha existido contabilidad inflacionaria y siempre se ha utilizado el modelo de costo. Y ese modelo de costo prevalece actualmente a nivel mundial. Pero ahora estamos hablando de normas internacionales de contabilidad y esto, pues a raíz de la globalización, pues ya se requería que se estandarizaran todos los procesos para que las empresas emitieran información fidedigna al público, dictaminada, y salían los estados financieros. Bueno, la forma de hacer la contabilidad ya tiene una transformación completa, ¿verdad?, a como se hacía en buena parte del siglo XX, en donde pues la figura del contador era como quien dice el embudo, que se recibían comprobantes, se recibían una bola de cosas, ¿verdad?, y se registraban de manera manual, ¿sí?, en libros o a veces en forma electrónica. Eso ya desapareció. Ahora lo que tenemos ahora ya son lo que llamamos los ERP, Enterprise Resource Planning, que son sistemas que están diseñados a manera de módulo, que tienen en el centro un módulo contable, que se alimenta de diferentes módulos, tales como cuentas por cobrar, tales como ventas, tales como nóminas, cuentas por pagar, inversiones y alguna cosa más que se requiera, ¿verdad? Y entonces, desde la misma operación, se emite una factura y automáticamente, pues eso pasa en forma resumida, ¿verdad? Los movimientos del día, digamos así, pasan a la parte contable como venta y también pasan al módulo de cuentas por cobrar y la cobranza, etcétera, etcétera. Otro módulo importante es también la tesorería, porque por las conciliaciones bancarias ya también todo está automatizado y en tiempo real. También ya otra tendencia es tener la contabilidad en la nube. Quiere decir que el contador tradicional prácticamente desaparece, ¿no? Ya no es necesario lo que se hacía antes, ¿no? Y ahora se transforma en una persona que interpreta la información y en una contraloría esa persona forma parte de la Contraloría.
Obviamente yo tenía diferentes áreas que ya lo explicaré después, ¿verdad? Pero un área le llamábamos de contabilidad financiera, ¿verdad? Y ahí pues, se generaban los estados financieros, ¿verdad? Pero ya prácticamente todo salía completamente automatizado y ya la información muy fiable y demás, ¿verdad? Ahora, esta mecánica de los RPs y que todo la contabilidad ya esté, vamos a decir, sintetizada, ¿sí? Y que los estados financieros salgan de manera automática, incluso si se quiere de forma diaria, ¿verdad? Bueno, hay algunos movimientos que normalmente se meten semanal o mensualmente, como la depreciación, pero incluso podrían sacarse estados financieros diarios, ¿verdad? Bien. ¿Y a qué me refiero por estados financieros? Pues básicamente me refiero a tres cosas, ¿no? Que es el estado de posición financiera o balance general, que no es más que el resumen del movimiento del efectivo y el crédito. El estado de resultados, que muestra la utilidad contable, que no económica, ahorita hablamos. Y el estado de cambios en la situación financiera, que concilia la utilidad contable con el incremento o el flujo de caja. Bien, esos son los estados básicos que de alguna forma se dictaminan en las empresas así, digamos, muy grandes o en bolsa o aunque no estén en bolsa, ¿verdad? Y que normalmente se dirigen al público, ¿sí? Pero, lógicamente, también tienen un interés en la parte interna. Y quiero explicar ese tema también, ¿verdad? Los estados financieros van a reflejar la llamada situación o posición financiera, pero en base a las normas internacionales de contabilidad, y el modelo es estrictamente de costo. Y eso yo lo entiendo perfectamente bien, porque si incorporáramos valores, tratáramos de determinar el valor de la empresa o generar una partida por ahí que nos diera valores que no tuvieran relación con los costos, sino con la evaluación de la empresa, pues lógicamente esa información causaría muchísima confusión en los mercados. No habría la objetividad, ¿verdad?, para poder comparar y cada quien podría poner los números que quisiera, ¿verdad? Por eso yo entiendo que la base del costo ha sido desde el siglo XX y va a continuar siendo importante para efectos de los mercados financieros y demás, ¿verdad? Ahora, internamente, los estados financieros también, independientemente del tamaño de la empresa, podemos hablar hasta de pymes o de empresas medianas o pequeñas o lo que ustedes quieran, debe tener una utilidad importante. Primero, que todos los módulos que están interconectados y que llegan al módulo contable, pues son parte de los protocolos del control interno, y el controlador tiene que conocerlos perfectamente bien y saber que se están llevando a cabo de una manera adecuada. Bien, también es importante el tema del análisis financiero. ¿Y qué me refiero con el análisis financiero? Sigue vigente y va a seguirlo el tema de las razones financieras. Analizar diferentes cuestiones de apalancamiento, cuestiones de liquidez, cuestiones de rentabilidad, cuestiones de rotación, diferentes indicadores, ¿verdad? Vamos a ver ese tema y lo vamos a ver incluso con ejemplos reales. Vamos a comparar dos empresas, Soriana y Walmart, y vamos a hacer el análisis financiero de estas dos empresas con información pública, obviamente, que está disponible para todas las personas. Espero que ya ahorita estén por salir, o si no es que ya salieron, los estados financieros de 2025. Si no, utilizamos lo de 2024. Bien, entonces, pero internamente, más allá de eso, es conveniente que en la Contraloría se hagan
se estudien las razones financieras, se determinen primero para comparar todos los indicadores. Vamos a decir que pueden ser 18, 20, 25 indicadores normalmente, ¿no? La metodología Weston y Copeland para mí es la más completa y es la que vamos a utilizar. Bueno, entonces de esos 20, 25 indicadores, la empresa tiene que compararse contra sí misma en el tiempo y ver la evolución que tienen y graficar la evolución que tienen las razones financieras. También, muy importante es que una empresa, aunque no esté cotizando en la bolsa, pero si tiene un giro similar a alguna empresa que cotiza en la bolsa o que tenga acceso a información de empresas del mismo giro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es conveniente que se haga la comparación con esas empresas para ver realmente áreas donde hay áreas de oportunidad o focos rojos. Si hay el análisis financiero, si muestra, digamos, problemas así, digamos, de liquidez, de rentabilidad, de rotación y demás, es como si alguien llega en un estado patológico a una clínica, ¿verdad? Y si hay problemas ahí con los indicadores de las razones financieras, pues a lo mejor automáticamente me suben a terapia intensiva, ¿verdad? Puede ser que ya esté en muy malas condiciones, ¿no? Ahora, si todas las razones financieras más o menos son estándares con lo que hay en el mercado y con empresas del mismo giro, competidor, etcétera, etcétera, eso no significa que sepamos o que nos digan el que todo esté bien, no significa que sepamos la causa por la que determinados índices salgan de la manera en la que se determinen, ¿verdad? Es decir, si yo tengo digamos, una rentabilidad X, ¿verdad? Bueno, pues la comparo con la rentabilidad que yo estoy esperando, ¿verdad? Y si hay variaciones o algún aspecto significativo, pues yo tengo que buscar las causas por las cuales esas razones financieras, ¿verdad?, me pueden estar alertando sobre áreas de oportunidad o sobre focos rojos en los cuales tengo que intervenir, ¿verdad? Bien, entonces los estados financieros se usan para efectos internos también. Y eso no es contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa la vamos a ver también aparte porque es otro universo, ¿verdad? Que también deriva del propio modelo contable y de los RPs y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos quedamos hasta aquí con el tema de la contabilidad financiera y, digamos, por último, hacer hincapié en que hay empresas que, pues, pequeñas o medianas que no tienen una estructura así, digamos, fuerte, digamos, y la contabilidad nada más la llevan para efectos fiscales, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues las recomendaciones que se lleven de acuerdo a normas internacionales, aunque no cotizan en la bolsa, y que luego se hagan las conciliaciones para llegar a determinar las bases gravables, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo que tenemos sobre el tema de contabilidad financiera y les mando un afectuoso saludo. Que estén bien.